Vamos a ver, ¿qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que subyace en el debate social sobre la eutanasia y el suicidio asistido? O sea, ¿qué está en juego, digamos de alguna manera, ¿no? ¿Qué está en juego? A ver, aquí no está en juego tanto una cuestión médica. Esto es un tema ideológico. Aquí lo que está en juego es una crisis antropológica. Esto lo habéis oído muchas veces con motivo del tema de la ideología de género. Aquí lo que está en crisis es una crisis antropológica. O sea, ¿qué es el hombre? La concepción del ser humano es lo que está en juego. El concepto de libertad, claro que está en juego el concepto de libertad, ¿no? Se concibe como una voluntad absoluta desvinculada de una verdad. También está en juego la dificultad de afrontar el sentido del sufrimiento y el sentido de la vida. Esto es lo que está en juego. Bien, ¿qué estrategias son las que se están promoviendo, ¿no?, para difundir la eutanasia y el suicidio asistido? Porque obviamente, como os podéis imaginar, a ver, no seamos ingenuos, aquí hay una estrategia bien trazada, y que está siendo efectiva, que poco a poco va cambiando la opinión pública. Recuerdo a un político haberle escuchado, ¿no?, me parece que era, ¿no?, con el tema de la adopción en un primer momento, ¿no?, hace ya bastante tiempo, ¿no?, con el tema de la adopción de niños por parte de homosexuales, etcétera. En un primer momento, claro, pues uno decía, bueno, pues introducimos el matrimonio homosexual, pero la adopción de niños, decía, bueno, igual todavía la opinión pública no está madurada. Eso un poco más tarde. Me llamó la atención lo de la opinión pública madurada. Sí, claro, es como decir manipulada, claro, Es como decir, o sea, ya nos encargaremos de irla por tierra, mar y aire, de irla manipulando. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias son, aquí se plantean de una manera, yo creo que muy, muy pragmática, en este documento, Sembradores de Esperanza. Lo primero suele ser, casi siempre, se entra por aquí, pasó lo mismo con el aborto, etcétera, que es presentar un caso límite, que impacte en la sensibilidad colectiva, y después que se ha introducido, ¿no?, una cuñita con ese caso límite, pues entonces ya se irá ensanchando la casuística y al final, pues eso, ¿no?, como pasó con el aborto en España, de hablar de la despenalización en un caso límite a terminar diciendo que el aborto es un derecho. Tú fíjate, pues menudo salto ha habido ahí, Fíjate, de despenalizar en un caso límite a terminar de decir que el aborto es un derecho humano. Pues tú verás, Pero así funcionan las cosas, ¿no? Otro recurso, otra estrategia suele ser, la utilización de eufemismos ideológicos y semánticos. El lenguaje es muy importante porque, claro, en el debate de la eutanasia, los partidarios de la eutanasia nunca hablarán de quitarle la vida o provocar la muerte del enfermo. No, eso no se habla nunca, ¿no? Es como lo del aborto, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Hombre, interrupción. Tú verás, ¿no? Es un eufemismo lo de interrumpir, ¿no? En vez de hablar de provocar la muerte del enfermo, quitarle la vida, se hablará de muerte digna, de liberación. Es que la batalla del lenguaje es una batalla muy importante. Claro, las palabras están enfocando, ¿no? Enfocando pues, toda una intencionalidad por parte de a dónde voy con esta palabra, ¿no? Hay también otra estrategia que es muy recurrente, muy recurrida, que es la de las etiquetas. ¿No? Si tú aquí es defensor de la vida, a ver, pues claro, pues yo, ¿quién os está hablando? ¿Qué? ¿Yo qué soy? Pues está claro, yo soy un retrógrado, soy intransigente, soy un fundamentalista, pues claro, o sea, es decir, venga, pues todas las etiquetas, dale que te pego. Y entonces existe, ¿no?, toda esa tendencia a que esas etiquetas o esa especie de argumentos ad hominem, lo que están haciendo es impidiendo o excusándonos, dispensándonos de razonar. Claro. Es que tú eres un carca, pero qué carca ni qué historia. Pero ¿vamos a hablar del tema o no vamos a hablar del tema? O sea, las etiquetas son una especie de
bueno, pues un recurso para dispensarnos de razonar y hablar las cosas en profundidad, ¿no? Nos evitan un diálogo sosegado y constructivo. Otro recurso suele ser el de decir, bueno, es que esto de la eutanasia pues es una cuestión religiosa. Y aquí estamos en una sociedad pluralista, oye, cada uno que actúe según su conciencia, pero que a nadie nos impongan la moral religiosa al resto de la sociedad, ¿no? Su moral religiosa. Entonces dice uno, a ver, que la dignidad de la vida, el valor de la vida, no depende de la confesión religiosa de uno, ¿eh? No depende de la confesión religiosa. O sea, nosotros siempre hemos dicho que, por poner un ejemplo, ¿no? El aborto no es malo porque la Iglesia dice que es pecado. No, la Iglesia dice que es pecado porque es malo, éticamente malo para todo el mundo. Es que claro, es que no podemos confundir ese concepto, ¿no? Es algo de ley natural, para entendernos, ¿no? El respeto a la vida humana es algo de ley natural, patrimonio común de todos los seres humanos, independientemente de su confesión religiosa, ¿no? Incluso de su creencia o no creencia. Y por último, otra estrategia es la de decir que se trata de una demanda urgente, que es una demanda urgente de la población. A ver, y eso de demanda urgente, pues a mí ya me explicarán dónde existe esa demanda urgente, porque está artificialmente provocada. Se hacen ciertas campañas en base a algunos casos puntuales, ¿no? Y luego se hacen manifiestos públicos firmados, que si por intelectuales, por no sé qué, pero son obviamente campañas bastante artificiales y orquestadas. En absoluto es una demanda urgente de la población. ¿Cuáles suelen ser los principales argumentos que se utilizan para promover la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido? Son fundamentalmente cuatro. Cuatro son los argumentos que suelen utilizarse. El primero es el del sufrimiento insoportable. Bueno, y obviamente es muy importante, ¿no? El saber ayudar a afrontar, ¿no?, los sufrimientos que especialmente cuando son lacerantes, etcétera, porque es verdad que, a ver, cuando yo mismo, ¿no?, me estoy acordando ahora mismo de algún momento que he tenido un cólico de riñón. Madre mía, es impresionante, ¿no? Es impresionante ver un momento de dolor intenso. Vamos, es que es difícil hacer otra cosa en ese momento. Es difícil hacer, bueno, voy a hacer otra cosa. Muy difícil cuando el dolor es de una intensidad grande, ¿no? Si no se garantiza que el paciente que pasa por una situación no tenga dolor, inevitablemente pues puede fácilmente no caerse en y además cuando uno dice esto va a ser para siempre, esto va a ser siempre así, claro, o sea, inevitablemente pueden haber personas que caigan en la tentación de la petición de la eutanasia, ¿no? Pero claro, obviamente la solución no es la eutanasia, la solución son los cuidados paliativos. A ver, la solución son los cuidados paliativos. Este documento fue presentado en la Conferencia Episcopal Española, acompañado, ¿no? Lo presentó el obispo de Bilbao, que es el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, acompañado de dos médicos, claro, especialistas en el tema de cuidados paliativos. Claro, lo que es especialmente, digamos, grave es el hecho de que en España pueda aprobarse una ley de suicidio asistido o de eutanasia, que ya le pondrán algún nombre de esos de puro, pues eso, como se suele decir, ¿no?, de eufemismo semántico, ya lo adornarán, pero vamos, pero es eso, es una ley de eutanasia o de suicidio asistido, sin haberse aprobado previamente una ley de cuidados paliativos. Es que tú fíjate lo que supone eso. O sea, fíjate tú qué atajo, y qué riesgo tan grande el decir, aquí tengo yo este atajo. Claro, que por otra parte, tú verás para los presupuestos públicos de un Estado cuánto dinero le ahorra,
coger el atajo en vez de abordar toda la complejidad de unos cuidados paliativos que lógicamente pues son mucho más costosos, ¿no? Entonces, a ver, claro que el sufrimiento insoportable es uno de los argumentos aducidos, pero como digo, obviamente tiene una respuesta, ¿no? Y la respuesta es que aunque haya enfermedades incurables, no son incuidables. A ver, las enfermedades incurables no son incuidables. Entonces, esta distinción es importante. Y Dios nos ha dado la capacidad, ¿no?, de cuidar, aunque no siempre podamos curar. Y cuidar es muy importante. Es muy importante. Por tanto, primer argumento, sufrimiento insoportable. Segundo argumento, el argumento de la compasión. El argumento de la compasión. A fin de que el paciente no sufra, o sea, la finalidad, ¿no? Pero si la finalidad es que no sufra, hay que tener compasión, ten compasión de esta persona, ¿no? Se piensa que de esa manera se contribuye al bien de esa persona, de la sociedad, incluso que no se dilapidan recursos sanitarios que son limitados para el resto de la comunidad. Esto hace que, claro, si se está insistiendo en esto, si se está insistiendo en que no se pueden dilapidar recursos sanitarios que son limitados, esto hace que no pocas personas puedan sentirse, yo soy una carga para los demás, ¿no? Y especialmente cuando dice, claro, estoy comprometiendo la vida de mis hijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y uno comienza a decir, yo aquí estoy estorbando. O sea, que es un argumento terrible, ¿no? Hay que decir que la auténtica compasión es de otro orden, claramente, ¿no? Es cuando se percibe el cariño y el cuidado de la familia, uno se da cuenta de que la enfermedad hace bien a todos. O sea, es decir, que le une a la familia, le sensibiliza, o sea, vivir adecuadamente ese acompañamiento dignifica al conjunto de la familia. Pues esto es una experiencia de los que hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces, sembrar esperanza verdadera, aliviar la soledad con una compañía afectiva y efectiva, son expresiones de una verdadera compasión, de una verdadera compasión. Entonces, claro, este argumento de la falsa compasión, hay que ser capaces de desenmascararlo. Porque hay que decir que incluso ha sido objeto de que muchos cristianos han sido fácilmente engañados con él. Tercer argumento que se esgrime, muerte digna. La palabra muerte digna, una expresión que suele estar relacionada con eso de calidad de vida. Es que lo importante es tener calidad de vida, que se interpreta como el criterio último de la dignidad. La calidad de vida, ¿no? Y así fácilmente se percibe que la vida en sí misma no tiene valor, sino que tiene valor dependiendo de la calidad que tenga. O sea, la calidad de vida vale más que la vida. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. O sea, a ver, la vida tiene una dignidad en sí misma. Es curioso, ¿no? El utilitarismo hace fácilmente, ¿no?, que nos olvidemos de este principio tan básico, del valor de la vida en sí misma, ¿no? Que, sin duda alguna, el hecho de que nos olvidemos de la existencia del alma y del alma inmortal, pues incide mucho en este aspecto de la falta de conciencia de la dignidad de la vida en sí misma. Y el cuarto argumento es el argumento del concepto que se esgrime, ¿no?, en favor de la eutanasia, es el concepto de la autonomía absoluta. Que eso, claro, depende mucho del concepto de libertad, ¿no? Cuando se tiene un concepto de libertad absoluta desvinculada de la verdad, desvinculada del bien, o sea, yo soy dueño de mi vida, me moriré cuando y como yo determine, claro, o sea, es que al final, fijaros, ¿no? Es que si la autonomía fuese el
último fundamento, ¿no?, de la dignidad de la vida, entonces habría muchas personas, pues tú imagínate, niños, enfermos dependientes, discapacitados, que no tendrían dignidad. Claro, si según tú la autonomía de la persona es la dignidad absoluta, pues entonces hay un montón de personas que no tienen dignidad, porque dependen de otras. Pues tú fíjate qué argumento has utilizado, ¿eh? Y es evidente, ¿no?, que la autonomía de la persona no es absoluta, ¿eh? Porque dependemos unos de otros. Lo que yo haga te va a afectar a ti. Lo que tú hagas me va a afectar a mí. O sea, somos seres sociales, ¿eh? Somos seres sociales. ¿Qué es eso de un concepto de libertad desvinculada, ¿no? Bueno, entonces, digamos que estos son los argumentos que se reiteran, ¿no?, que se reiteran por aquí y por allá. En el fondo, es verdad que aunque la reivindicación de la eutanasia es un hecho relativamente reciente, hay que decir que aquí también se señala que existió en el siglo V antes de Jesucristo el conocido juramento hipocrático, en el que pues los médicos cuando se van a de alguna manera pues a licenciar, hacen un juramento. Allí lo hacían por Apolo, hacían un juramento de no utilizar los conocimientos que habían recibido en contra de la vida. Entonces dice: no administraré nunca un abortivo, no administraré nunca un veneno, no administraré. Es curioso, ¿no?, que el juramento hipocrático en el siglo V antes de Jesucristo, y por lo tanto si se hacía ese juramento era porque ya existían las tentaciones, ¿no? Hay que caer en cuenta de ello, y hay que decir que ha sido en el pasado siglo XX donde quizás, y desde el punto de vista ideológico, se ha manifestado la eutanasia como reivindicación, ¿no? Y aunque esto no lo cuenta aquí explícitamente el documento, pero aunque le moleste a muchos decirlo, pues lo voy a recordar, que el primer Estado moderno que legalizó la eutanasia fue la Alemania nazi. Y no es verdad decir, bueno, pero es que cómo se puede comparar la ley de exterminio obligatorio de los discapacitados y de los campos de concentración, ¿cómo se puede comparar eso con la ley de eutanasia? No, eso no es así, ¿eh? No pensemos que Hitler fuese tan torpe como para presentar aquella primera ley de eutanasia en Alemania como una medida impositiva, en absoluto. Tuvo la suficiente astucia para camuflar la frontera entre lo voluntario y lo involuntario, ¿eh? Adolfo Hitler argumentó en favor de la posibilidad de otorgar una muerte misericordiosa a los pacientes que tenían un diagnóstico crítico, que fuesen considerados incurables. Y de hecho, el primer caso detonante de la ley de Hitler de eutanasia fue la petición de un padre alemán, que él era nazi, este padre alemán, que en 1938 pidió la eutanasia para su hijo, con discapacidad mental y deformidad corporal, que había nacido sin un brazo y sin parte de una pierna. Y ante la expectación de la opinión pública alemana, Hitler pidió a su médico personal, que se llamaba Karl Brandt, a su médico personal que se interesase por el caso y que el niño finalmente fuese eliminado. O sea, por compasión de este padre que decía, por favor, ¿no? Y por su parte, Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda de Hitler, promovió la producción de una película que tuvo un gran impacto emocional en la población alemana. Se llamaba Yo acuso, y que hizo un efecto de impacto en la población, pues eso, como aquí mar adentro. Yo acuso. En esa película se contaba la historia de Hannah, una joven enferma de esclerosis múltiple, que suplica a su marido Thomas, médico prestigioso de Múnich, que acabe con su vida, pues no soporta la idea de verse degradada físicamente por la enfermedad. En la película se dice: si me quieres de verdad, prométeme que me librarás de eso con anticipación, ¿no?
se lo pide entre lágrimas, ¿no? O sea, es decir, a ver, que la compasión hacia el sufrimiento fue el marco utilizado por Hitler para introducir la ley de eutanasia. Esto ya sé que resultará muy antipático para escuchar. A mí también no me gustaría que me lo recordasen, ¿no? Si tuviese que estar en un debate sobre la eutanasia, pero esto es históricamente así. La ley de eutanasia de la Alemania nazi fue la primera ley de eutanasia de un Estado moderno. Y luego pasó lo que pasó, que no hace falta que lo cuente, ¿no? Cómo se fue degradando progresivamente. Como se va degradando también en Holanda y en otros lugares, ¿no? Con el paso del tiempo. Y por lo tanto, ¿no? Concluyendo este primer capítulo de este documento, hay que decir que no es verdad que la aceptación de la eutanasia, el suicidio asistido, sea un signo de una sociedad avanzada. ¿Pero qué sociedad avanzada, hombre? Es justamente lo contrario. La fundamentación de la dignidad de la persona en el hecho de ser humana, o sea, esta persona tiene su dignidad en el hecho de ser una persona humana, y el ser está por encima del tener, de tener más habilidades, menos habilidades, de tener una edad, otra edad, una raza, otra raza, un sexo, otro sexo, de incluso una religión, otra religión, una habilidad, otra, de una salud o menos salud, capacidad mental o económica. Todo eso está en el tener más que en el ser. Entonces, lo que verdaderamente dignifica, ¿no?, a una sociedad es la forma en la que trata a los débiles, ¿no? Entonces, sin duda está habiendo, ¿no?, factores importantes que están haciendo que avance la mentalidad a favor de la eutanasia, y esos factores pues pueden ser, bueno, el avance de la ciencia, que en la prolongación de la vida, esa prolongación de la vida hace que pueda haber procesos largos que resulten a veces un tanto tediosos, ¿no?, por la prolongación larga de la vida. Eso puede ser un factor. Otro, sin duda, es la incapacidad de nuestra cultura, ¿no?, de asumir el dolor y el sufrimiento por la falta de esperanza y por la falta de una visión trascendente de la vida, ¿no? Porque, claro, sin la cruz de Jesucristo es difícil, ¿no? Es difícil entender el sentido del sufrimiento en la vida de